El 18 de junio de 1978, Stephen Hicks, un chico de 18 años que buscaba un aventurero escape hacia una fiesta, Dahmer fue impulsado por una mezcla de soledad y oscuros deseos. Decidió detenerse y ofrecerle un aventón. Los dos jóvenes intercambiaron palabras mientras el auto avanzaba. Dahmer, quien había estado lidiando con pensamientos perturbadores, se sintió atraído por la frescura y la despreocupación de Steven. Sin embargo, a medida que se acercaba a la casa de Dahmer, la tensión comenzó a aumentar. En lugar de llevar a Steven a una fiesta, lo condujo a su hogar, donde la atmósfera cambió drásticamente. Una vez en la casa, Dahmer ofreció a Steven una bebida y ambos comenzaron a charlar, pero la conversación pronto se tornó incómoda. Dahmer, sintiéndose ansioso por perder a Steven, se vio abrumado por un impulso violento. En un momento de desesperación, tomó una pesa de su colección de ejercicio y golpeó a Steven en la cabeza. El joven cayó al suelo, aturdido y vulnerable. Sin poder controlar sus instintos, Dahmer lo estranguló, sintiendo una mezcla de poder y horror mientras la vida de Steven se desvanecía entre sus manos. Una vez que el silencio se instaló en la habitación, Dahmer se enfrentó a la realidad de su acción. La confusión y el pánico lo invadieron, pero también una extraña sensación de liberación. En un intento por deshacerse del cuerpo, Dahmer utilizó un hacha para desmembrar a Hicks. Con meticulosidad, enterró las partes en su patio trasero, ocultando su crimen bajo tierra. Sin embargo, el peso de lo que había hecho lo perseguía, marcando el comienzo de una serie de asesinatos que se extendería por más de una década. Aquel día de junio, la vida de Steven terminó de una manera brutal y trágica, convirtiéndose en el primer capítulo de una historia oscura que dejaría una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Dahmer, atrapado entre sus deseos y su humanidad, había cruzado un umbral del que no podría regresar. Y comenzamos con el segundo caso. El 15 de septiembre de 1987, en la fría atmósfera de un otoño que comenzaba a desvanecerse, Jeffrey Dahmer se encontraba en su hogar, un lugar que había sido testigo de sus oscuros secretos. Aquel día, su mente estaba llena de pensamientos perturbadores y ansias que lo habían llevado a buscar una nueva víctima. Su mirada se posó en Steven Tuomi, un joven de apenas 15 años. Tuomi, un adolescente despreocupado, se encontraba en el vecindario, ajeno a la amenaza que representaba Dahmer. Con su habitual encanto, Dahmer se acercó y logró atraerlo a su casa bajo la promesa de pasar un buen rato. La inocencia de Tuomi lo llevó a confiar en un extraño, sin imaginar que ese encuentro sería el último de su vida. Una vez dentro, la atmósfera cambió drásticamente. Dahmer, quien había estado luchando con sus impulsos oscuros, se sintió atraído por la juventud y vitalidad de Tuomi. Sin embargo, esta atracción pronto se tornó en una necesidad desesperada de control y dominación. Tras ofrecerle una bebida, Dahmer comenzó a ejecutar su macabro plan. En un momento de violencia repentina, Dahmer atacó a Tuomi, asfixiándolo con sus propias manos. El joven, incapaz de comprender la rapidez con la que se tornó la situación, luchó por su vida, pero fue en vano. El silencio finalmente se instaló en la habitación, y con él, la sensación de poder que Dahmer había estado buscando. Con una frialdad escalofriante, Dahmer desmembró el cuerpo de Tuomi, ocultando su crimen de la misma manera que había hecho con Steven. Las partes del cuerpo fueron enterradas en su patio trasero, donde el horror de sus acciones quedaron oculto a la vista del mundo exterior. Este asesinato no solo marcó el segundo crimen de Dahmer, sino que también reveló la creciente oscuridad de su psique. A medida que pasaban los días, la vida de Tuomi se desvanecía en la memoria de aquellos que lo vieron crecer, mientras que Dahmer continuaba con su camino hacia una serie de atrocidades que lo llevarían a convertirse en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Otro caso es el de James Baxter, del 16 de enero de 1988. Un cuarto caso es el del 24 de marzo de 1988. Dahmer continuaba con su espiral descendiente hacia la oscuridad. En su apartamento en Milwaukee, un lugar que se había convertido en un refugio para sus instintos más oscuros, se encontraba en la búsqueda de una nueva víctima. Aquella noche su mirada se posó en Richard Guerrero, un joven de 22 años que había cruzado su camino.
Guerrero, carismático y lleno de vida, fue atraído a la casa de Dahmer con la promesa de una noche de diversión. Sin embargo, lo que comenzó como una simple invitación pronto se transformaría en un encuentro mortal. Dahmer, quien había estado lidiando con sus deseos perturbadores, se sintió invadido por la mezcla de ansiedad y excitación al tener a Guerrero frente a él. Una vez en el apartamento, la atmósfera se tornó tensa. Dahmer ofreció a Guerrero una bebida, y mientras conversaban, la oscuridad se acechaba en el corazón de Dahmer comenzó a manifestarse. Sin previo aviso, lo atacó, asfixiándolo con sus propias manos. La lucha fue breve, pero intensa. Guerrero, incapaz de comprender la traición de la confianza, se encontró atrapado en un juego mortal. El cuerpo de Guerrero tendido en el suelo, Dahmer se vio nuevamente arrastrado por sus instintos destructivos. En un acto de frialdad escalofriante, comenzó a desmembrar el cuerpo, como si cada parte fuera un trozo de su propia culpa y desesperación. El apartamento que alguna vez había sido un espacio de vida y alegría se convirtió en un escenario de horror. Dahmer se deshizo de las partes del cuerpo, ocultándolas en su hogar, donde el olor a muerte comenzaba a impregnar las paredes. A medida que avanzaba la noche, el silencio se apoderó del lugar, un silencio que solo era interrumpido por los ecos de sus propios pensamientos perturbadores. El quinto caso es del 25 de mayo de 1989. Dahmer asesinó a Anthony Sears, un joven de 26 años afroamericano. Dahmer atrajo a Sears a su apartamento de Milwaukee con la esperanza de alcohol y dinero. Una vez allí, Dahmer drogó a Sears y lo agredió sexualmente antes de asesinarlo. Posteriormente, Dahmer asesinó a Sears y desmembró el cuerpo realizando actos grotescos con sus restos, conservando algunas partes. Voy a resumir aquí un poquito de los casos porque era el mismo modus operandi de que los atraía pues con la promesa de alcohol y dinero. Entonces solo voy a ir numerando fechas y pues solo voy a decir las fechas y el nombre de las víctimas. El sexto caso es Raymond Smith, el 14 de mayo de 1990. El séptimo caso es Edward Smith, del 14 de junio de 1990. El octavo caso es del 30 de septiembre a sus 22 años. Ernest Miller fue asesinado y desmembrado. El noveno caso es David Thomas, del 24 de septiembre de 1990. El décimo caso es Curtis Stroughton, del 17 de febrero de 1991. El onceavo caso es de Errol Lindsay, del 24 de abril de 1991. El doceavo caso es del 30 de mayo de 1991, de Tony Hurtens a los 31 años. El treceavo caso es del 27 de mayo de 1991, donde Dahmer asesinó a Conerak Sintaxford, sometido uno de sus... Dahmer había adquirido el ácido clorhídrico y otros productos químicos para llevar a cabo este experimento macabro. Su objetivo era tener una persona bajo su control completo y poder satisfacer sus deseos sexuales sin que se resistiera a él. Conarak logró escapar y fue encontrado por dos mujeres que llamaron a la policía. Sin embargo, lamentablemente la policía creyó la historia de Dahmer, que era su pareja, lo que le permitió que continuara con su crimen. Una vez allí, logró abusar sexualmente de él. Otro caso es en junio de 1991. Matt Stoner fue asesinado a sus 20 años y desmembrado. Otro caso es del 9 de junio de 1991. Jeremiah, a sus 23 años, fue asesinado y desmembrado. Otro caso es el del 19 de julio de 1991 de Oliver Lindsay. A sus 23 años fue atraído y asesinado. El último caso donde logró un asesinato fue Joseph Verdon a sus 25 años. El 22 de julio de 1991 fue asesinado. Dahmer pues lo atrajo a su apartamento con la promesa de dinero a cambio de posar para fotografías eróticas. Una vez ahí, Dahmer drogó a Bedford y lo estranguló. Después de matarlo, Dahmer desmembró el cuerpo del chico y realizó actos de necrofilia con sus restos. Posteriormente, Dahmer
disolvió algunas partes del cuerpo en ácido y guardó otras como trofeos. Estas son las víctimas confirmadas en el caso de Dahmer, aunque se sospecha que podrían haber más víctimas no identificadas o no confirmadas por falta de pruebas concluyentes. El joven que logró escapar y sobrevivir a Jeffrey Dahmer se llama Tracy Edwards. El 22 de julio de 1991, Tracy fue abordado por Dahmer en las calles de Milwaukee y fue persuadido para ir a su apartamento con la promesa de dinero a cambio de posar para fotografías. Una vez en el apartamento de Dahmer, Tracy notó comportamientos extraños y perturbadores por parte de Dahmer, como el olor a putrefacción y la presencia de objetos sospechosos. Tracy logró mantener la calma y buscar una oportunidad para escapar. Cuando Dahmer fue descubierto por un momento, Tracy pudo huir del apartamento y buscar ayuda. Corrió hacia dos oficiales de policía que patrullaban la zona y les contó lo que había presenciado en el apartamento de Dahmer. Gracias a la valentía y astucia de Tracy, las autoridades pudieron arrestar a Jeffrey y descubrir los horrores que se escondían en su domicilio. Tracy fue fundamental en la captura de Dahmer y en la revelación de sus crímenes atroces. Su valentía al enfrentarse a un asesino en serie como Dahmer ha sido reconocida y admirada por muchos. A pesar del trauma que vivió, Tracy logró sobrevivir y contribuir a hacer justicia por las víctimas de Jeffrey. Dahmer fue detenido el 22 de julio de 1991, después de que Tracy logró escapar. Al registrar su domicilio, la policía descubrió restos humanos, fotografías macabras y evidencias de sus crímenes atroces. Además de las fotografías de cuerpos desmembrados y partes del cuerpo disecadas, Dahmer también guardaba órganos humanos en su apartamento, como corazones, músculos y otros tejidos. Se sabe que conservaba cráneos pintados y genitales humanos en frascos con formol. Estos objetos grotescos eran para él una forma de prolongar la posesión y el control sobre sus víctimas, incluso después de haberlas asesinado. La colección de trofeos de Dahmer reflejaba su obsesión por la muerte, el poder y la dominación. Para él, estos objetos representaban un tipo de trofeo retorcido que le permitía revivir sus crímenes y mantener un vínculo macabro con sus víctimas. Su comportamiento necrófilo y su falta de empatía hacia los demás se manifestaba claramente en la forma en la que trataba a los restos humanos como objetos inanimados, sin valor alguno más allá de la propia satisfacción morbosa. Durante su juicio, la defensa intentó argumentar que Dahmer sufría de trastornos mentales que lo llevaban a cometer estos actos aberrantes. Sin embargo, los testimonios de los familiares de las víctimas fueron clave para demostrar la crueldad y el impacto devastador de los crímenes de Dahmer que había tenido en sus vidas. Finalmente, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que le garantizaba que pasaría el resto de su vida en prisión. En términos clínicos, se han realizado varios análisis psicológicos y psiquiátricos sobre Dahmer para intentar comprender su comportamiento y sus motivaciones. Algunos de los aspectos clínicos que se han destacado en relación con Dahmer incluyen trastornos de personalidad. Se ha especulado que Dahmer podría haber sufrido de trastornos de personalidad, como el trastorno antisocial de la personalidad o incluso rasgos psicopáticos. Estos trastornos se caracterizan por la falta de empatía, la manipulación y la violencia de los derechos de los demás. El segundo son las parafilias. Dahmer exhibió comportamientos parafílicos extremos, como el canibalismo y la necrofilia. Estas parafilias son desviaciones sexuales graves que implican un interés sexual en objetos, situaciones o prácticas inusuales. En el caso de Dahmer, estas parafilias estaban vinculadas con sus actos criminales. El tercero son traumas infantiles. Se ha sugerido que Dahmer pudo haber experimentado traumas infantiles que contribuyeron a su desarrollo como asesino en serie. Algunos informes indican que Dahmer había mostrado signos de crueldad hacia los animales desde una edad temprana, lo que a menudo se asocia con problemas emocionales y conductuales de la infancia. El cuarto son trastornos psicóticos. Aunque Dahmer no se ha confirmado oficialmente, algunos expertos han planteado la posibilidad de que Dahmer pudiera haber experimentado episodios psicóticos durante sus crímenes. Los episodios psicóticos pueden involucrar alucinaciones, delirios y una pérdida del contacto con la realidad.
Dahmer fue asesinado en prisión el 28 de noviembre de 1994. Fue atacado por un compañero de celda llamado Christopher Scaber en la prisión de Columbia, en Portland, Wisconsin. Scaber, quien había asesinado a otro preso ese mismo día, golpeó a Dahmer con una barra de metal y lo dejó gravemente herido. Dahmer fue trasladado al hospital, pero falleció debido a las graves lesiones sufridas durante el ataque. El asesinato de Dahmer en prisión puso fin a la vida de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. A pesar de haber sido condenado por múltiples homicidios y crímenes atroces, su muerte generó cierta controversia y debate sobre la seguridad de las prisiones y la responsabilidad de las autoridades penitenciarias para proteger a los reclusos, incluso a aquellos con perfiles tan peligrosos como el de Dahmer. El caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo uno de los casos más infames y perturbadores en la historia criminal estadounidense, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva y generando debates sobre la naturaleza del mal y la justicia. Y con esto llegamos al final de otro intrigante episodio del Osito Misterioso. ¿Qué les pareció el tema que exploramos hoy? Espero que lo hayan disfrutado conmigo. No olviden suscribirse y seguirnos en Spotify para escuchar más historias. Nos vemos el próximo episodio, amantes del misterio. ¡Adiós!